on your head right now, okay? What have they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Putin went through a hell of a lot. Pues aunque sea desde las sombras, lo que pasaría un día normal es que yo ahora empezaré a interpretar este discurso de Trump que estabais escuchando y vosotros desde casa, a través de la tele, solo escucharíais mi voz. Pero hoy es un día especial porque por fin nos vamos a ver las caras, que es una cosa que a mí no me pasa muchas veces. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí. Gracias por venir y gracias a Marte y a toda la organización por invitarme, que es un gustazo, desde luego. Lo que os decía es que, por cierto, que nadie se asuste lo que habéis oído, he venido solo, Trump no ha venido conmigo, así que os podéis relajar, que seguro que a alguno le ha asustado un poquito. A mí sí. Lo que os quería decir es que aquí este rato que vamos a intentar, a través de preguntas, descubrir cuál es mi trabajo, qué es lo que hago y cómo me preparo para interpretar a personajes como Donald Trump o cualquier otra persona. La primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? ¿Yo qué soy? ¿A qué me dedico? La respuesta igual os sorprenda. Yo soy un impostor profesional. Ahora os explicaré por qué. Es verdad que soy intérprete, que trabajo en Radio Televisión Española desde el año 2008, interpretando a presidentes de Estados Unidos, de Francia, reyes, reinas y a todo lo que se me ponga por delante. Y os aseguro que han sido unos cuantos. ¿Por qué llegué yo a Radio Televisión Española? Pues veréis, casi se podría decir que estaba predestinado. Yo, cuando era un bebé muy pequeño, mis padres siempre me decían que la única manera que tenían de hacerme comer era ponerme delante de la tele viendo el telediario. Un poco friki, un chaval, un bebé que solo comía viendo el telediario, pero yo creo que ya estaba mandando señales de por dónde iba a ir. Luego ya, cuando crecí, empecé a estudiar en la carrera y lo que hice fue traducción e interpretación. Y al acabar, pues intentando hacerme una cartera de clientes, pues os podéis imaginar que mandaba muchos currículums. Y en una de esas, mi mujer Rosa me dijo en un momento, oye, ¿por qué no lo mandas a Televisión Española? Yo no lo veía porque acababa de terminar la carrera, no tenía ninguna experiencia y, oye, era una responsabilidad, ¿no?, interpretar en la tele. Ella me dijo, tú haz lo que nunca se sabe, hazlo por si acaso. Y tenía toda la razón del mundo. Veréis, una mañana de agosto de 2008, me sonó el teléfono. Oye, mira, Daniel, tenemos aquí tu currículum, te llamo del canal 24 horas. Es que tenemos una urgencia, era para ver si podías venir porque va a hablar Javier Solana dentro de 1 hora. Y yo flipé. Lo único que atiné a decir fue, os llamo 5 minutos, muerto de miedo, colgué. Y le dije a Rosa, no sé cómo lo has hecho, que me han llamado. O sea, pero de verdad es que no me veo capaz en directo, en la tele, sin preparármelo, claro. Imaginad que me podía preparar absolutamente nada. No me veo. Y ella me dijo una frase que no se me olvidará nunca y que ha sido muy útil en mi vida. Mira, Dani, tienes 3 opciones. Si dices que no te van a llamar más, ¿no? Es lógico. Si vas y por lo que sea pues lo haces mal, pues posiblemente no te llamen más. Pero ¿y si vas y lo haces bien? Igual sale de ahí algo, ¿no? Total, que tenía razón y llamé y dije, oye, venga, voy para allá corriendo. No sé cómo pensáis que salió la cosa, si bien o mal. La respuesta es, salió un desastre, salió muy mal. Porque casi no había tiempo, yo llegué enseguida a Torre España, me metieron en la cabina casi a empujones. En cuanto empiece Solana, enciendes el micro. Solana en ese momento era el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y eran esas semanas en las que Rusia estaba invadiendo Georgia. Veis que a lo largo de los años hay cosas que nunca cambian, las tradiciones son las tradiciones. Y Solana iba a dar un discurso en francés, referente a eso. Y él empezó a hablar, yo iba a empezar a traducir, y justo en ese momento oigo, que había otra señal de audio más, era una persona que estaba interpretando lo que decía Solana al inglés. Y era un follón, imaginad, 2 personas hablando a la vez, conmigo 3, yo no entendía nada. Yo ya estaba en directo, estaba saliendo la señal por el canal 24 horas y no atinaba a decir mucho, solo escuchaba un poquito, resumía una frase, la soltaba y me callaba. Perdí mucha información y la cosa pues salió mal. Al acabar pensé, pues nada, mira, era la opción número 2. He venido, lo he hecho mal y no me llaman más. A ver, lo he hecho mal no por culpa mía, pero a ver cómo le convenzo ya a esta gente de que oía voces raras en mi cabeza. A todo esto, pues nada, yo ya estaba recogiendo y llega la productora a acompañarme a la salida. Y me dice, oye, Dani, fabuloso. Yo, pero ¿cómo que fabuloso? Pero mira, sí, que los jefes están encantados, que me han dicho que te dé la enhorabuena, que muy bien. Digo, pero mira, es que ha pasado esto, tal, no sé qué pasaba. Pues mira, no teníamos ni idea, pero bueno, lo miraremos para la próxima vez, pero queremos que te quedes, ¿no? Y ahí me quedé y sigo desde entonces. Os decía al principio que soy un impostor profesional. Y esto se debe a 2 cosas. La primera es que yo siempre he sentido lo que igual alguno de vosotros o de vosotras habéis sentido en vuestro trabajo. Me siento como que tengo ese síndrome del impostor. Yo siempre me he visto como inferior en mi trabajo, como que no pertenecía ahí, porque la mayoría de mis compañeros
o han nacido en el extranjero o son de padres extranjeros o han pasado muchos años fuera. Entonces el idioma, que es nuestra herramienta de trabajo, la llevan de serie, son nativos y yo no. Yo los idiomas me los he tenido que empollar a base de bien. Eso me ha hecho pensar que en algún momento que me iban a pillar, ¿no? Que yo iba a ir pasando pantallas, pero en algún momento me iban a cazar y me iban a decir, Dani, hasta aquí has llegado, sabíamos que no eras bueno, no sirves para esto, hay otros mejores que tú. Es verdad que con el paso del tiempo pues seguimos avanzando y nunca nadie me ha dicho nada, entonces algo me da que pensar. Por otro lado, mi trabajo me doy cuenta de que trata de ser de verdad un impostor. O sea, yo soy un impostor porque mi voz va pegada a la cara de otra persona, pero además cada día cambio. Hoy puedo ser Trump, mañana puedo ser Macron, pasado el rey Felipe, y es un poco como si yo tuviera trastorno de personalidad. Hay veces que no llego a saber ni quién soy. Me pasa a mí y casi le pasa hasta a mi familia. De hecho, una vez que yo me vine a la tele a interpretar a Miquel Iceta, que estaba dando un discurso en catalán, María, mi hija pequeña, que por aquel entonces pues, tendría 1 año y medio, se levantó corriendo a la tele y apuntando a Iceta empezó a decir, ¿papá? ¿Ese es papá o no es papá? Al final nos pasa así siempre. Pero bueno, lo que quería deciros también, aparte de esta introducción, con las preguntas que quería hacer para descubrir mi trabajo, las siguientes son ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo es posiblemente la parte más importante de mi trabajo porque es la más rápida? ¿Cuándo? La respuesta es en cualquier momento. A mí me pueden llamar en cualquier momento. De hecho, si veis que ahora me suena el teléfono, posiblemente sea que me están llamando de la tele porque ha pasado algo y me tengo que ir rápidamente. Cualquiera que me conozca sabe que eso lo he hecho muchísimas veces. Yo me veo un poco como un cerrajero 24 horas o como un médico de urgencias, que te llaman y tienes que responder rápido. Es verdad que no todo es así, hay cosas que se planifican y que puedes saber con más antelación y tú te puedes organizar, pero muchas otras no. Muchas otras no las sabes y tienes que responder. Y tampoco creáis que solo trabajo a la hora del telediario, en absoluto. Me pueden llamar en cualquier momento. Por ejemplo, este verano, recuerdo, estaba un día tan pancho durmiendo en mi casa un domingo a las 4 de la mañana y me sonó el teléfono. Me sonó el teléfono, era de la tele, porque parece ser que el señor Trump no tenía mejor hora para atacar Irán que un domingo de agosto a las 4 de la mañana. Entonces hubo que levantarse y irse corriendo e interpretar el discurso que estaba a punto de pronunciar. Eso es sobre el cuándo. Sobre el dónde, os podéis imaginar que yo tengo una cabina en la tele, suelo trabajar en Torre España o en Prado del Rey, dependiendo del programa o del canal, y ahí en esa cabina pues tengo monitores, televisiones, un ordenador, estos microcascos, que os los quería enseñar, esta básicamente mi herramienta de trabajo. Por aquí hablo y escucho, esto es lo mínimo que necesito. Y eso es lo que pasa casi siempre. Pero es verdad que muchas otras veces nos vamos, como decimos, a hacer bolos fuera, a grabar alguna entrevista que hacemos en exteriores, y ahí la cabina de interpretación no existe y puede ser, os aseguro, cualquier cosa. He interpretado en los lugares más raros que os podéis imaginar. Por ejemplo, encerrado en la cabina de un camión con las ventanillas bajadas para que no pasara ruido y yo muriéndome de calor, o incluso sentado en la taza de un váter en la habitación de un hotel con un ministro al lado, y la más rara de todas, sentado sobre una lápida en el cementerio de la Almudena. Una vez que venía un escritor a presentar un libro sobre cementerios, nos tuvimos que sentar ahí para hacer la entrevista. Muy cómodo yo no me sentía, la verdad, para que os voy a engañar. Aparte de esto, una de las grandes preguntas de mi trabajo es el cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Para interpretar, lo primero os diré que hay que quitarse una cosa que lo único que hace es afectar negativamente, que son los nervios. Yo al principio me ponía súper nervioso porque cada vez que veía el teléfono de la tele que me llamaban, yo decía, no me llaméis, por favor, no me llaméis, que se pasa mal porque, claro, tú cuando llegas ahí a la cabina, te sientas y enciendes el botón del micro y se enciende la luz roja, pues impone, porque sabes que te están escuchando a veces cientos de miles de personas o millones de personas, y se pasa mal. Con el tiempo es verdad que lo vas superando, pero siempre queda algo de nervio. Yo la vez que peor lo pasé, que más nervios pasé, os lo aseguro, fue cuando en el año 2009, yo llevaba un año en la tele, y Madrid se presentaba para organizar los Juegos Olímpicos de 2016, que al final acabó ganando Río. Y en la presentación que hacía Madrid-Alcoy, esto era un domingo por la tarde, íbamos a ir por la 1, nos iba a escuchar toda España, y yo notaba que me costaba sacar las palabras, que no tenía aire, que me costaba un montón. Y la cosa empeoró porque llegó un momento en que le tocó el turno durante la presentación al rey Juan Carlos. Y no sé, ahí inconscientemente empecé a pensar, Dani, tío, es el rey, no la líes, que te está escuchando todo el mundo, céntrate. Y eso que pasaba, que me daba más nervios todavía, estaba fatal, estaba cardíaco, de verdad. Pero como estoy como una regadera y el rey me echó una mano, hubo un momento en el discurso en el que él dijo al principio, dijo, I'm very proud, ¿de acuerdo? En inglés.
Y claro, a mí me pasó como en las películas americanas de baloncesto que tiran un triple en el último segundo y se para el tiempo, pues ahí mi cerebro hizo una cosa parecida. A mí me pareció como 1 minuto o 2, pero en realidad fueron, no sé, medio segundo, 1 segundo. Mi cerebro proyectó así en grande lo que quería que yo tradujera. Y era, me llena de orgullo y satisfacción. Y además, eso, o sea, algo dentro de mi cabeza me decía, venga, dilo así, dilo así. Y yo lo que me pasó es que me dio un ataque de risa y no podía seguir, no podía. Claro, digo, si abro la boca, me parto. No puede ser. Dani, relájate, piensa otra cosa, lo que sea, pero no te rías, por favor, que es el rey. Y por otro lado era, pero sigue, que el rey no se ha callado y tú tienes que decir algo, que está todo el mundo esperando. Y yo pensaba y solo me reía. Ya me lancé y dije, estoy muy orgulloso. Y ya salió. Pero claro, me quité 3 cosas. Lo primero, me quité los nervios, de golpe. No me reí del rey ni lo imité, lo cual fue bastante bueno porque así no había tenido ningún problema. Pero es lo que pasa con los nervios, que muchas veces te juegan malas pasadas. Luego, con el cómo, ya un poco ya de forma más técnica, sí que os querría contar que hay que tener mucho cuidado con las palabras y sus matices y con los tonos. Las palabras y los matices, porque si te vas un poquito por arriba o un poquito por abajo de lo que ha dicho la persona a la que estás interpretando, puedes tener un problema, sobre todo si son invitados, entrevistados, que te escuchan ellos o sus equipos, ¿no?, que están siguiendo la entrevista. Eso me pasó una vez con el embajador de Estados Unidos en España en la época de Obama, se llamaba Alan Salomon, y este hombre venía mucho a los desayunos. Y una vez, en una de esas ocasiones, Ana Pastor le preguntó por lo que había pasado por José Couso. Y el embajador dijo, "The killing of Mr. Couso was a terrible tragedy." Y yo que iba interpretando así rápido, pues sin pararme a pensar, dije, el asesinato del señor Couso fue una tragedia terrible. Error. ¿Por qué? Porque, bueno, yo acabé la entrevista, me fui a mi casa, pero enseguida me llaman de la tele. Oye, Dani, mira, no te asustes, pero es que están llamando de la embajada, hechos una furia, que quién eres tú, que dónde has estudiado, que no vuelvas a interpretar más al embajador, que no vengas nunca más, que el embajador no ha dicho que lo de Couso fue un asesinato. Yo me quedé así. A la vez me dijeron, oye, mira, el jefe de informativos, que era Fran Llorente en esa época, ha llamado a la embajada y han dicho que te dejen en paz, que tú no tienes la culpa de nada, lo cual me tranquilizó y lo agradecí bastante, pero, en fin, le di muchas vueltas y es un poco técnico, pero merece la pena para que veáis hasta qué punto un matiz te puede buscar un lío. En español tenemos 2 sustantivos para referirnos a la muerte. Muerte natural, digamos, y asesinato causado por alguien. En inglés está death y murder. Pero hay otra en medio, una tercera, que es killing, y a veces se ha traducido como asesinato y a veces como muerte. Por lo tanto, yo lo había dicho bien, decir asesinato no era un error. Mi error, no darme cuenta de que este señor, el embajador de Estados Unidos, no iba a reconocer que lo de Couso fue un asesinato, fue una muerte accidental. Él podría haber utilizado una palabra que no fuera ambigua, evidentemente, pero para que veáis hasta qué punto hay que tener cuidado porque te puedes buscar un problema. Con el tono pasa lo mismo, si tengo que ser muy ajustado con las palabras, pues con el tono igual. Si yo cambio el tono de la persona a la que estoy interpretando, eso puede significar que vosotros, desde casa, os cambie la percepción que tenéis de él o de ella. Y eso no me lo puedo permitir. Y no estoy hablando de que, por ejemplo, un político o un presidente me caiga bien o mal, que podría pasar, pero bueno, yo creo que eso lo tenemos más o menos superado. Os estoy hablando de que yo, por ejemplo, he interpretado asesinos como el carnicero de Srebrenica, cuando le hicieron el juicio en el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, o Anders Breivik, este loco sueco que un verano entró en la isla sueca de Utoya, que celebraban un campamento de juventudes socialistas y asesinó a todos los chavales que había ahí. Yo he hecho sus juicios, he hecho las declaraciones que hacían delante del juez y cómo iban relatando, cómo iban matando a toda la gente que se encontraban por delante. Y además cómo lo hacían sin ningún tipo de remordimiento. Y eso ahí, pues cuando tú estás escuchando que de tu boca salen ciertas cosas, ostras, pues te cuesta realmente mantener el tono, mantener la concentración y mantenerlo todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando fueron los funerales por los atentados de Bataclan, que François Hollande, que era el presidente entonces, dio un discurso pues muy conmovedor, que él acabó llorando y yo acabé llorando al escucharle. O sea, y el tono casi me vino impuesto porque eres, vamos, de mármol si no te emocionas en esos momentos. Pero por eso es muy importante también guardar bien el tono. Y otra cosa que es importante en nuestro trabajo es que muchas veces, sobre todo en las entrevistas, tratamos con personas directamente, los entrevistados, que además suele ser el caso de que son bastante conocidas, famosas, importantes. Y es verdad que ahí en ese momento uno tiene que darse cuenta de que tiene que dejar el lado groupie, el lado fan a un lado, porque igual tienes ahí a tu actor favorito, a tu cantante favorita, y centrarte en tu trabajo, porque tú estás ahí por eso. Además, si tú no haces bien tu trabajo, el mensaje que ellos vienen a dar no sale. Entonces tú te tienes que centrar en eso. Cierto es que la gente me dice que
qué. Una de las cosas más chulas de mi trabajo es precisamente esa, ¿no? El poder estar luego en las entrevistas con gente pues, como Ken Follett, Bill Gates, Morgan Freeman, Harrison Ford, el rey Juan Carlos, no en la ocasión esta del COI, pero otra vez que coincidí con él, presidentes, primeros ministros. Y es verdad, pero os diré también que la gente que más me ha marcado en entrevistas son gente más o menos anónima, pero que han hecho cosas muy importantes en la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, justo antes de la pandemia, la última entrevista fue con una mujer japonesa de unos 80 años que era una superviviente de la bomba de Hiroshima. La bomba cayó al lado de su colegio, todo el mundo murió, como os podéis imaginar, y ella, por la razón que fuera, siguió con vida y llevaba toda la vida luchando para que se prohibieran las armas nucleares. O en otra ocasión que vinieron a la tele los nietos de Marie Curie, que yo no tenía ni idea de que existían, no los tenía en el radar, y científicos también, los dos, un hermano y una hermana franceses, bastante conocidos allí, pero que aquí pues, no sabíamos tanto de ellos. Y al acabar la entrevista, poder hablar con ellos de su abuela, la primera mujer científica importante de la historia, fue una cosa que para mí me llamó mucho la atención. Es verdad que luego con los famosos, una vez que rompes esa barrera de poder acercarte a ellos, son bastante cercanos, bastante normales, divertidos incluso diría. Yo la historia más loca que tengo de esto fue una vez que cuando se presentaba aquí la plataforma de HBO en España, venía Sarah Jessica Parker como embajadora de la marca, ¿no? Y pues una compañera mía iba a estar con ella interpretando las entrevistas y yo estaba con el presidente de HBO. Y en una pausa mi compañera me dice, ven Dani, que te voy a presentar a mi nueva amiga. Sarah Jessica, Dani, Sarah Jessica. Mira, este chico que hay aquí es el intérprete de la tele en España, es la voz del presidente de Estados Unidos, la voz de Obama. Y en ese momento aparta mi amiga, viene corriendo, me pega un abrazo. Dani, qué honor conocerte, pero qué trabajo tan guay tienes, pero cuéntame más. Yo soy amiga de Obama, se lo voy a contar cuando llegue a Estados Unidos. Yo flipaba, claro, que esta mujer viniera y hablara así conmigo, como si fuera, en fin, hasta ese punto poder ser cercana a la gente. Y ya para ir concluyendo, quería deciros que es verdad que a lo largo de todo este tiempo me he ido dando cuenta de que me guste o no, mi trabajo y mi voz pasa a la historia. Mi voz está en el funeral de Isabel II, la coronación de su hijo Carlos, el funeral de Francisco, el nombramiento de León XIV como Papa Nuevo, los presidentes de Estados Unidos. Y eso me enorgullece, la verdad es que me enorgullece. La poquita fama que me da la vivo con bastante reparo porque quizás al final siempre me veo como un impostor. Ya con esto termino, me veo como un impostor y me veré siempre. Pero soy tan impostor que os tengo que decir una cosa, os he engañado, os he mentido. Desde el principio os he dicho que iba a hablaros de mi trabajo y no es verdad. Mirad, yo cuando tengo que hacer esto, que os he contado cada vez que lo hago, yo lo que digo es que me voy a la tele o que me voy a interpretar a Trump o a quien sea, pero nunca digo que voy a trabajar porque para mí esto no es un trabajo, es una pasión y me gusta muchísimo. Y espero que vosotros, de verdad, la hayáis disfrutado también, os haya gustado y que, sobre todo, la próxima vez que me escuchéis por la tele os acordéis de este ratito que hemos pasado juntos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.